Hey, qué rollo, ¿qué tal? Bienvenidos a otro diario creativo. ¿Cómo están? Bienvenidos a su espacio favorito. Ay, cabrón, seguramente, ¿no? No, no es cierto. Si es su espacio favorito, qué chingón. Bienvenidos a otro diario creativo. En el diario creativo del día de hoy vamos a explorar o vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es qué significa trabajar con creatividad basada en conceptos. Cómo crear ideas realmente que sean profundas, güey, que conecten a un nivel emocional y quizás hasta a un nivel mental con nuestra audiencia o con nuestro público objetivo. Vamos a ver las diferencias entre una idea superficial y una idea un poco más profunda, ¿no? Y cómo podemos construir estos conceptos creativos que se sientan un poco más auténticos y significativos a la hora en que creamos cosas para proyectos, ya sea personales o proyectos de nuestros clientes, ¿no? Pero primero lo primero, ¿qué es la creatividad basada en conceptos? Creo que esa es la parte más importante que tenemos que como entender, ¿no? Creo que la creatividad claramente basada en conceptos implica ir un poco más allá, ¿no? De la primera idea que nos venga a la mente. No se trata solo de producir algo que visualmente se vea bien o que sea visualmente atractivo, ¿no? O que sea como impactante a lo mejor en el momento en el que lo vean y digan como que, lo volteen a ver. Como que no se trata solamente de eso, ¿no? Creo que se trata de desarrollar ideas que tengan como un trasfondo un poco más como importante o grande o un mensaje o un propósito detrás de, ¿no? Y no nomás de lo visual. Creo que el objetivo es que el proyecto sea capaz claramente de transmitir una historia o un sentimiento profundo, ¿no? Pensemos en la diferencia entre una ilustración simple de una flor, ¿no? Por ejemplo, o sea, hicimos una ilustración como para un proyecto y todo bien, ¿no? Claramente, este, probablemente la ilustración tenga como una conexión o a alguien que le gustan las flores lo va a ver, ¿no? Pero, ¿qué tal si pensamos mejor en una serie como de ilustraciones en el que a lo mejor la flor al principio sale bien y se va marchitando como que en esta serie de ilustraciones? Entonces creo que obviamente la primera puede ser muy bonita, pero creo que la segunda tiene un mensaje o un propósito mucho más allá visual, ¿no? Como que trata de transmitir el hecho a lo mejor de que la flor pues no duran para siempre, ¿no? Entonces le puedes dar un poco más profundidad y le puedes dar un mensaje, ¿no? A lo mejor a hacer este tipo como de cosas y pensar a lo mejor un poco más allá de solamente pensar en lo visual, ¿no? Hay que pensar un poco más profundo a la hora de crear proyectos, ¿no? Pero hay que hablar también acerca de superficial versus profundo, güey. ¿Cómo saber cuál es la diferencia? Creo que una idea superficial claramente es aquella que se queda como en nivel estético o nivel visual, por así decirlo, ¿no? O se queda como en la primera capa de significado. Y no está mal tampoco esta, ¿no? Pero son ideas que si bien pueden captar la atención desde un principio, no deja un impacto duradero como a la persona a la que va dirigida o a la público, por así decirlo. Este, y tampoco pueden como que inviten a la reflexión, ¿no? No invitan como a pensar más allá, son como piezas que probablemente, pues a lo mejor, solamente quieren llamar la atención visual y tampoco está mal, ¿no? Claramente quiero recalcar muy cabrón en este diario creativo que no está mal esos pensamientos, o esas formas de hacer ideas, ¿no? Pero en cambio, creo que una idea un poco más profunda claramente explora un concepto como tal, ¿no? Un mensaje o una experiencia que resuene mucho más allá del momento y que invita claramente a los espectadores, al público, a las personas a las que quieras dirigir el proyecto, a reflexionar y a conectar emocionalmente con y que claramente esto creo que puede ayudarte mucho en proyectos en los que se requiera que se conecte mucho más allá de lo visual, ¿no? Entonces creo que para eso sí necesitamos crear un concepto como tal. Por ejemplo, creo que en un branding, si hablamos de branding, por ejemplo, un logotipo claramente puede ser atractivo por los colores y la forma, ¿no? Pero un logotipo que claramente solo, por así decirlo, no cuenta como una historia como tal, ¿no? Necesita todo el apoyo visual que hay alrededor de un branding para que realmente cuente una historia o que conecte con los valores de la marca y que se transmita, ¿no? Creo que un buen ejemplo de creo que es Apple, o sea, si nosotros no conociéramos todo el contexto que hay detrás de Apple, por ejemplo, nosotros pudiéramos ver la manzana y sería como, está sencilla, ¿no? Pero transmite lo que transmite por los años que lleva ya en el mercado y por la historia que se ha contado alrededor de ella, ¿no? O el concepto que existe atrás de todo lo que se ha creado con Apple, ¿no? Eso es a lo que me refiero con que a veces podremos crear algo que visualmente llame la atención, pero si queremos que sea lo suficientemente fuerte a lo largo de los años y que se cree esta conexión emocional con el proyecto, con la marca, con lo que sea que estemos haciendo, pues claramente tenemos que crearle un concepto atrás para que esto pueda tener un cimiento fuerte y que tenga un contexto como visual y un contexto en el que se desarrolle para que sea mucho más entendible y digerible, obviamente, y que conecte emocionalmente con el público al que queremos
ir, ¿no? Pero, ¿cuáles son los beneficios de crear con una profundidad, ¿no? O crear como de esta forma. Creo que el primero es claramente la conexión emocional y la lealtad. Creo que las ideas profundas tienden a generar conexiones emocionales mucho más fuertes, lo que a su vez claramente te lleva a una mayor lealtad hacia la marca o hacia el proyecto, ¿no? Justo como lo hablábamos con Apple, ¿no? Creo que la audiencia no solo recuerda el diseño o el proyecto, sino el mensaje que hay detrás. Creo que eso es muy, muy importante y muchas de las veces creo que no le prestamos lo suficientemente atención a estos temas y tratamos como de hacer cosas que visualmente se vean bien, pero creo que debe ser un balance entre las dos, ¿no? Se debe ver visualmente bien, pero también tiene que tener una profundidad del proyecto para que realmente conecte con la audiencia, ¿no? También un impacto duradero. Creo que las ideas profundas también pueden ser más duraderas, claramente, ¿no? Ya que tocan o temas o conceptos universales que permiten que la gente, no importa en qué parte del mundo la vean, conecten con ellas, ¿no? Mientras las ideas superficiales creo que pueden pasar de moda o perder esa relevancia o perder su esencia con la que se hicieron, claramente. Los conceptos creo que bien pensados y con profundidad suelen resonar más a largo plazo o con los años, ¿no? Y puede que pase tiempo y se siga viendo como el proyecto y se siga sintiendo cuál es la esencia de ese proyecto porque se trabajó con mucha más profundidad esta idea, ¿no? También creo que nos lleva al desarrollo personal y profesional del creativo, o de tú, o sea, mío, o tuyo, o del creativo que sea, ¿no? Creo que trabajar en ideas un poco más profundas también es un desafío creativo que claramente enriquece nuestra carrera como creativos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos invita o nos obliga más que nada como a cuestionar, perdón, todas las ideas que tengamos, ¿no? A investigar, a explorar nuevos temas que quizás no habíamos considerado antes, ¿no? Creo que nos ayuda a crecer, nos ayuda a crecer y a enriquecer más que nada nuestro proceso creativo, porque lo que pasa es que cuando empezamos a desarrollar esta mentalidad de crear con conceptos un poco más profundos, nos invita a que si nos llega una idea, bueno, tomamos una idea en nuestro baúl de ideas, ¿no? Pum, pum, tenemos 15 ideas. Es como que, ok, cerramos una y esta hay que empezar a desarrollarla y pensar un poco más allá, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Estrategias para poder crear ideas un poco más profundas o conceptos un poco más profundos a la hora de crear proyectos, ¿no? Creo que tenemos que empezar sí o sí con preguntas fundamentales dentro del proyecto, ¿no? O sea, en lugar de preguntarnos solo como, ¿cómo hago que esto se vea bien, no? O sea, debemos de preguntarnos realmente, güey, o sea, ¿por qué estoy creando esto, no? ¿Por qué estoy haciendo este proyecto? ¿O por qué estoy trabajando en esta marca? ¿O por qué se está haciendo esto, no? O sea, ¿qué quiero que el espectador sienta o piense al ver, no sé, cierto flyer o cierta lona o cierto algo, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué quiero que el espectador sienta cuando lo vea, ¿no? Creo que preguntas como, ¿qué mensaje quiero dejar, güey? ¿Qué historia puedo contar aquí? O sea, ¿cómo conecta esto con algo mayor? Creo que ayudan a abrir la puerta a ideas que sean mucho más significativas. Y esto es a lo que me refería con lo que les decía hace unos segundos de, si tenemos una idea que ya subrayamos y decimos, quiero trabajar con esta idea, creo que el paso siguiente es hacernos estas preguntas y ver cómo podemos hacer que esa idea que ya tuvimos poderla desarrollar un poco más profunda y poderle dar esos inputs de cómo podemos conectar un poco más profundo, ¿no? No estoy diciendo que esté mal, que si ya tienes esa idea la desarrolles con base a lo que ya tienes y no pasa nada, ¿no? Pero creo que es una skill como creativos que creo que podemos desarrollar y creo que podemos ir un poco más allá y conectar un poco más profundo también con los proyectos y creo que eso va a hacer también que la gente comparta más tu trabajo y comparta más los proyectos o las marcas que hagas. ¿Por qué? Porque van a conectar con ellas, ¿no? Creo que también debemos explorar temas universales. Creo que hay que pensar en temas o emociones universales también como el amor, la pérdida, la esperanza, la transformación, como ver todo esto, cómo podemos adaptarlo claramente a los proyectos que estamos haciendo, ¿no? O sea, a lo mejor sea una marca grande, sea una marca chica, sea un proyecto pequeño, sea un proyecto grande, creo que o que sea un proyecto comercial, creo que podemos integrar estos temas universales a los proyectos de alguna otra forma, ¿no? Y esto lo podemos hacer en base también a las preguntas que les dije que nos hiciéramos arriba, ¿no? Porque esto permite que podamos meter estas cosas que probablemente todo el mundo conoce, no importa si está en tu idioma o no está en tu idioma, estás aquí, estás en otro país, en el que sea. Todos conocemos el amor, todos conocemos la tristeza, la felicidad. Entonces, hay que ver cómo a veces podemos conectar eso como en los proyectos que hacemos también, ¿no? Y otro punto muy importante es cuidar la coherencia entre el mensaje y el medio. Eso es muy, muy importante, ¿no? Creo que la forma en la que representamos el concepto debe estar alineada con el mensaje que queremos transmitir, ¿no? El modo, o sea, en la forma en la que se transmite tiene que estar alineado con el mensaje que se quiere transmitir, ¿no? Creo que a veces el uso de ciertos, ya sea colores, formas, composiciones, pueden reforzar o debilitar un concepto, ¿no? Creo que la coherencia es clave claramente para que el mensaje
realmente se sienta auténtico y llegue al espectador como tal. Creo que esto también es algo que debemos tomar en cuenta siempre y cuando, o sea, siempre que estemos pensando en hacer conceptos mucho más profundos, ¿no? También debemos de explorar y cuestionar las primeras ideas. Este paso es muy importante y les voy a decir por qué. Porque muchas de las veces las primeras ideas que se nos vienen a la mente son superficiales, ¿no? Están como en esta capita de aquí arriba en la que todavía no depuramos las ideas, ¿no? Entonces creo que debemos intentar desarrollarlas un poco más, profundizar en su significado o por qué nos vino a la mente esa idea o por qué creemos que es buena esa idea, ¿no? Entonces creo que darnos el tiempo para poder explorar estas ideas y llevar a descubrimientos más inesperados y tratar de darles la vuelta, de verlos del otro lado, de voltearlas, de experimentar un poco más con las ideas que nos llegan a primera vista, por así decirlo. Creo que esto nos va a permitir a nosotros como creativos crecer un poco más, ¿no? Y poder desarrollar esas skills de poder desarrollar conceptos que realmente resuenen como con la audiencia, ¿no? Ejemplos como de creatividad basada en conceptos en el mundo real. Creo que voy a tocar tres que probablemente todos los que hagamos este aero creativo los conocemos. El primero es Just Do It de Nike. Creo que la frase Just Do It es simple, pero a la vez es súper profunda. Creo que no se trata solo de comprar zapatos o de como de que la pongan en un espectacular con un par de tenis. Creo que es un mensaje que claramente te motiva o motiva como a superar tus límites, ¿no? Creo que esta campaña tiene un concepto muy poderoso y muy profundo detrás, que creo que Nike lo ha sabido desarrollar muy bien a lo largo de todos los años que lo ha usado, ¿no? Creo que también Apple usa un concepto muy profundo que es Think Different. Creo que esa es una frase que todos hemos visto y todos hemos escuchado alguna vez. Creo que la campaña no habla de productos como tal, ¿no? No te trata de vender la nueva iPad, el nuevo iMac, no te trata de vender eso, ¿no? Sino que trata de venderte una mentalidad de innovar, de arriesgarte y de cambiar el mundo, ¿no? Y creo que pues obviamente te invita a hacerlo a través de sus dispositivos, pero es una idea que inspira y creo que resuena, ¿no? Con quienes se ven como creativos o se ven como disruptores del mundo y quieren hacer cosas distintas. Creo que Apple lo ha hecho muy bien con eso, ¿no? Por otro lado, creo que Banksy, todos conocemos a Banksy, es un artista que claramente lleva los conceptos mucho más profundos a través de su arte, ¿no? Creo que usando su propio estilo visual que ya ha creado desde el principio, pero pues su obra no solamente es visualmente atractiva, ¿no? Su obra no solamente se trata de cómo se ve o si se ve bonito o si no, sino que invita a la reflexión y el cuestionamiento, ¿no? Lo que le da un peso y una relevancia mucho más importante y que tiene un como conexión más duradera con el tiempo porque pues obviamente hay obras de Banksy que ahorita las ves y te siguen transmitiendo algo lo que se quería transmitir en su momento en el que se hicieron, ¿no? Pero pues en resumen creo que crear ideas profundas, güey, no solo da más valor a nuestros proyectos, ¿no? O sea, creo que nos ayuda a conectar mejor con la audiencia, y nos desafía a ser mejores creativos a la hora de crear, ¿no? Creo que la creatividad basada en conceptos es una herramienta muy, muy poderosa que todos podemos desarrollar y que sí o sí, si eres creativo, tienes que empezar a desarrollar porque creo que eso es algo que conforme van pasando los años se ha vuelto mucho más importante, ¿no? La próxima vez que estés trabajando, creo que en un proyecto, intenta, güey, y más allá de lo superficial, pregúntate si estás tocando un tema más profundo, si hay una historia que puedas contar, si hay algo que puedes añadir. O sea, trata como de ir un poco más allá de lo que ya estamos haciendo, ¿no? Pero pues platica en los comentarios si has trabajado alguna idea que sientas que necesitaba un concepto más profundo o si has sentido que a veces te quedas como en la superficie de la idea y que pudiste haber hecho un poco más con esta. Pero pues déjame en los comentarios y no olvides dejarme un like, suscribirte si no estás suscrito, si te gustan esos diarios creativos. Y por último decirte que si crees que ese diario creativo le puede servir a tus amigos creativos, lo que sea, pues ayudarás muchísimo si se los compartes. Y pues nada, nos vemos el día de mañana para el próximo diario creativo. Bye.